You know, we have no plan. They have no plan to bring down energy prices today. No plan to get us to a cleaner, energy independent future tomorrow. So in the future, American families are no longer subject to the whims of dictators halfway around the world. The next thing is let's compare our plans when it comes to lowering everyday cost. My plan is to make concrete, common sense steps to bring down the biggest expenses that families are facing. Empezar sobre todo con esa noticia que habla de que el fondo de inversión, el presidente del fondo de inversión del BlackRock, pues admite que nuestro nuevo orden mundial ha fracasado. Al parecer, este señor ha mandado una carta a todos sus socios y dice que el nuevo orden mundial pues, ha fracasado precisamente por la invasión de Rusia de Ucrania. ¿Puede ser que eso haya sido el principio de ese fin del globalismo, según este presidente, o verdaderamente lo que es el globalismo como tal continuará a pesar de la guerra de Ucrania? Mira, yo creo que la advertencia fue precisa en un momento determinado cuando no se conocía exactamente las consecuencias que iba a traer para el mundo financiero la guerra de Ucrania. Hoy en día puede apreciarse con un poquito más de precisión lo que está pasando. En esa carta que se envió y se dio a conocer en algunos medios, no en todos, se habla, por ejemplo, de la debilidad del proceso y de cómo actores importantes pues habían efectuado acciones que no necesariamente merecían un aspecto importante para el establecimiento de ese nuevo orden. Pero yo creo que hay que verlo también cómo se expresa esa firma, porque hay que recordar que ellos se benefician de la fuga de capitales. Y vamos a explicarlo un poquito mejor a ver si nos entienden, porque este proceso va a ser importante para los días por venir. Cuando Putin invadió a Ucrania, muchos consideraban que era un tema que iba a ser muy rápido. Occidente se levantó, impuso sanciones que nunca antes había impuesto a un país y, entre otras cosas, por ejemplo, se le quitaron la posibilidad del manejo de reservas al Banco Central ruso, con la esperanza de que se paralizara y de que Putin dejara de acometer los crímenes que está cometiendo en Ucrania. Pero el resultado de esto, y lo hemos conversado en otras oportunidades, nos indica que el caso de Ucrania era una mera fase de otro gran proyecto que iba contra la Occidente, contra el imperio del dólar y del euro, y lo hemos visto por los cambios que se han dado en el último mes. No solamente con el dólar y con el euro, sino que tenemos un floreciente yuan que está acaparando varios espacios en algunos países que al ver lo que le ocurrió a Rusia, al ver lo que está pasando con las sanciones de Occidente, pues dijeron, vamos a resguardarnos en el yuan y en otras monedas, como por ejemplo pasó con Israel, que ha cambiado un porcentaje importante de los 216 mil millones de dólares que tiene en reservas para yuanes u otras monedas, evitando que el resto de las reservas internacionales vayan a quedar en dólares y euros. Entonces, esto nos está llevando a un escenario diferente del que se esperaba inicialmente, y por eso es que un centro financiero y una firma como BlackRock lo anuncian, porque definitivamente el cambio es muy grande y todavía no tenemos en precisión qué es lo que va a ocurrir a futuro. Vamos a seguir con la... El medio de prensa CNN, aliado de la Casa Blanca, advierte que el presidente Joe Biden se encuentra muy próximo al punto que denominó no retorno con los estadounidenses debido al tema económico. Y es que el canal televisivo señaló que el líder demócrata y su administración parecen estar peligrosamente muy próximos a una ruptura irreversible de la confianza pública,
en su capacidad para brindar prosperidad y seguridad financiera a sus ciudadanos. ¿Será esto un adiós a la administración del líder demócrata? Los detalles de esta historia los conocerá. En 2016, el candidato presidencial Bernie Sanders dijo a sus seguidores en Kentucky que Estados Unidos se dirigía a convertirse en un estado oligárquico. 4 años después, Sanders respaldó a Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia. Biden lleva casi medio siglo en la política estadounidense, un oligarca con excelencia. Los que estamos abordando en este momento es una amenaza real de la oligarquía en nuestro país, dijo un envalentonado Sanders en esa oportunidad. La oligarquía, en esencia, es un puñado de familias ricas que controlan la vida política y económica de cualquier país. La descripción perfecta de Biden, que lleva 5 décadas ocupando diferentes cargos en la administración pública. De este tiempo han sido más los años que ha vivido de los demócratas que el ejercicio de alguna función. Este país viene experimentando una creciente disparidad social, y Biden está del lado de quienes han trabajado poco y ganado mucho. Estas elecciones son las más importantes en la historia moderna de nuestro país. En respuesta a las crisis sin precedentes que enfrentamos, necesitamos una respuesta sin precedentes, sostenía el político progresista originario de Brooklyn, Nueva York. El mensaje de Sanders siempre ha estado dirigido a luchar por la democracia y la decencia, y contra la codicia, la oligarquía y la intolerancia. La democracia en ese país va por mal camino porque está cada vez más influida por una minoría pudiente. La fuerte tendencia hacia la desregulación del gobierno desde 1970, adoptada por los 2 partidos políticos, es mucho más consistente con la preferencia e intereses de las élites y grupos económicos que con los ciudadanos comunes y corrientes. Italia lanza las sanciones al cesto de la basura. Las presiones de Washington y Bruselas no surtieron efecto para el gobierno de Italia, uno de los países más dependientes de los hidrocarburos siberianos de todo el continente europeo. Y es que el país de la bota no puede darse el lujo de prescindir del suministro de la energía de Siberia si quiere mantener andando a su economía, por lo que no le quedará más remedio que abrir cuentas en rublos para pagar sus compras de petróleo y gas provenientes del país sancionado. A pesar de los llamados de la Casa Blanca y las autoridades comunitarias europeas a seguir cancelando en euros, una decisión que habría dejado a los italianos sin la energía que necesitan, como ya comprobaron Polonia y Bulgaria. Para que veas que te cerramos el grifo, resaltó el gobierno argelino al presidente español Pedro Sánchez. En esta instancia, Argel se refirió específicamente al caso en el cual Madrid empiece a enviar parte del gas argelino a los marroquíes. Por supuesto, todo esto sucede con España en el medio de 2 países africanos que se encuentran en conflicto y que tienen un buen tiempo en conflicto. Más allá de los eufemismos, el gobierno de Pedro Sánchez hace lo que dice Washington, y lo que dice el tío Joe es que España y Marruecos tienen que ser amigos. De esta forma resulta necesario preguntarse, ¿será que Joe Biden provocará ruptura absoluta de Argel con Madrid? Los detalles de El canciller alemán apoya la idea del presidente de Francia de crear un nuevo formato político para el resto de vecinos europeos, como Ucrania o Reino Unido, que aunque no están en la Unión Europea, comparten valores comunes. Tras la reunión bilateral que han mantenido en Berlín, el canciller alemán también ha defendido la política de envío de armas o el aumento del gasto militar de su gobierno. Nadie podía imaginar que hoy, un año después, la paz en Europa se ha roto por la horrible guerra en la que Rusia está agrediendo a Ucrania, donde un país europeo vecino está siendo brutalmente atacado, donde millones de personas están huyendo, donde innumerables personas en Ucrania están experimentando la muerte, el sufrimiento y la destrucción. Macron ha respaldado las políticas del canciller. Ahora debemos hacer todo lo posible para proteger la democracia, para estar al lado de Ucrania y al mismo tiempo proteger a nuestros pueblos ante una extensión de la guerra. Seguiremos coordinándonos estrechamente en estas cuestiones y actuaremos juntos, como hicimos al principio, apoyando a Ucrania,
adoptando decisiones importantes como las de las últimas semanas, y seguiremos imponiendo sanciones. Los alemanes vienen liderando casi todos los rankings donde participan. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras, en su informe más reciente, muestran que Berlín ha retrocedido en algunos aspectos claves para la libertad. Los periodistas están siendo víctimas de actos de intimidación. Estos hechos encienden las alarmas en la población. Insólito. Es lo que parece el descenso del ranking porque los periodistas se enfrentan a un aumento de violencia y las agresiones verbales. Algunos proyectos de ley en el Bundestag amenazan la protección de las fuentes y el acceso a la información. ¿Se apaga la luz de la libertad? Se derrumbó completamente la cumbre patito de Joe Biden, convocada llamada Cumbre de las Américas. Andrés Manuel López Obrador le ha dado la estocada final. Lo cierto es que los países del Caribe y buena parte de los países latinoamericanos no acudirán. El presidente mexicano López Obrador ha dicho que las exclusiones no tienen sentido si es una cumbre de las Américas. La Casa Blanca estaba respondiendo, porque ve que se hace agua la cumbre de lucimiento de Biden, que las invitaciones todavía no han sido enviadas, o sea que habría que esperar. Lo cierto es que, pues finalmente, esto ya se vino totalmente abajo. Ken Salazar, el embajador estadounidense, corrió a Palacio Nacional a hablar con el presidente López Obrador, una vez que él anunciara que si no van todos, no va él.